agrícolas, sino más bien a la práctica preprofesional. Entonces, partiendo, me presento, soy Marcelo Aguilar Caimanque, docente encargado de esta práctica preprofesional y operaciones agrícolas 1. En cuanto al trabajo en práctica, los alumnos son más bien independientes del docente, pero tienen que, de alguna forma, ser guiados, tanto por mí, el docente a cargo, y tanto también por docencia, para ir de alguna forma cubriendo todas estas fases, desde la inscripción del centro de práctica, el trabajo de práctica y finalmente la completación de estas 180 horas que forman esta actividad, que es un curso. Bueno, los objetivos de esta sesión son 4 al menos. Reseñar, en primer lugar, la asignatura Práctica Preprofesional 1, reseñar, por otro lado, la asignatura Operaciones Agrícolas 1, bien cortito, y entregar algunos plazos y etapas importantes para finalmente hacer una ronda de preguntas. Sé que algunos tienen ciertas dudas sobre el trabajo en práctica y sobre algunos datos o aspectos administrativos de esta. Entonces, partiendo por la práctica preprofesional, es una asignatura práctica realizada durante 180 horas. Es decir, bueno, las 180 horas se dividen en jornadas diarias y la duración de la jornada usted la pacta con su empleador, digamos, con el supervisor o la persona que va a hacer, digamos, la persona que va a supervisar, valga la redundancia, su trabajo en una determinada organización o empresa. Esta asignatura inserta al alumno en una actividad productiva real para conseguir objetivos específicos relacionados con el trabajo agrícola y relaciones interpersonales en equipos multidisciplinarios. De alguna forma, nosotros en esta asignatura tratamos de hacer ver tanto el trabajo agrícola, insertar al alumno en este trabajo agrícola productivo, real, directo, y a la vez la primera, digamos, incursión del alumno en una actividad de carácter laboral con trabajo, digamos, que impliquen relaciones interpersonales. El trabajo previo inicia con el llenado de un formulario online obligatorio. Esta es la primera fase obligatoria que cada alumno que quiera inscribir un centro de práctica, que ya tenga visto, por ejemplo, un lugar que le queda cerca de su casa o un lugar interesante donde sientan ustedes que puedan aprender, o cualquier centro de práctica, como les digo, interesantes, donde pueden ver cosas que de alguna forma están en línea con sus intereses. Y este sitio, este formulario online, va a estar disponible a partir del día 8 de noviembre, es decir, un poco más de un mes y medio, más o menos. A partir del 8 de noviembre. Este formulario, usted puede acceder a averiguar, por ejemplo, las preguntas, pero al momento de enviarlo tiene que estar todo completo. Es decir, todos los datos que se van a pedir en ese formulario tienen que estar completos antes que usted envíe la postulación. Este formulario online es la forma mediante la cual el docente verifica si el centro de práctica y el trabajo que usted va a realizar es idóneo para completar con los objetivos de este curso. Entonces, el alumno llena este formulario, como dice ahí, si es la vía oficial para iniciar el proceso. De esta forma, el docente decide la pertinencia y autoriza o rechaza el centro de práctica, notificando al alumno. Es decir, una vez que el docente revisa la información emitida por el alumno, finalmente decide aceptar o rechazar. En general, la aceptación es mayor, es masiva, y se rechaza solo ante algunas condiciones o algunas situaciones especiales que vamos también a detallar. Luego, una vez que se acepta el centro de práctica y a partir de los datos entregados por el alumno en esta guía, en este formulario online, docencia y DAE emiten 2 documentos, seguro estudiantil y la carta de presentación. Es decir, el docente elabora la carta de presentación que va firmada por jefatura de docencia
y son enviados al empleador y al supervisor. Bueno, al empleador o al supervisor, es decir, a la persona que usted define como el trabajador a cargo o que lo va a supervisar. Solo una vez que el supervisor acusa recibo de los documentos, el alumno puede iniciar su trabajo, no antes. ¿Por qué? Porque, sobre todo, considerando que el seguro estudiantil es un, digamos, es un documento que de alguna forma protege ante algún eventual accidente, y en segundo lugar, la carta de presentación certifica que usted es alumno de la universidad y que va a comenzar una relación laboral con las personas que usted finalmente va a establecer esta relación. Los requisitos mínimos para aceptar un centro de práctica, eh, digamos, vistos por el docente, son estos. Debe ser primero una organización formal, root, nombre y dirección. No puede ser un familiar, no puede ser una persona que haga agricultura, por ejemplo, y que no esté formalizada como organización, ya sea como empresa u otro tipo de organización, con root de la empresa, con nombre y dirección. No debe haber relación familiar entre el alumno y el dueño o el supervisor. Eso se puede prestar para malas interpretaciones. Es decir, aunque usted trabaje de forma lo más a conciencia posible y haga todos sus deberes, etc., eh, se podría prestar para malos entendidos que el alumno tenga relación familiar con el dueño de la empresa, con un socio o con el supervisor directo. O sea, puede ser una empresa donde trabaje un primo, por ejemplo, o un tío, o el papá, o la mamá, etcétera, pero que esté en otra sección de la empresa. No, ahí no habría problema. Puede ser una organización que trabaje en alguna fase de la producción agropecuaria, es decir, desde la producción primaria, desde la extracción, desde la agricultura, digamos, directamente relacionada con la producción en campo, hasta la comercialización. Puede ser venta de productos de origen agrícola o agropecuario. Puede ser una organización de apoyo a la investigación agropecuaria. Por ejemplo, un instituto de investigación. Han habido alumnos que han trabajado en el INEA, por ejemplo, y les ha servido como práctica. También puede ser una organización de transferencia tecnológica. Por ejemplo, los Prodesal, dependientes de algunas municipalidades, también han sido centros digamos, de práctica donde los alumnos se han desempeñado correctamente. Aquí no hay una recomendación qué es mejor, una empresa o una organización de transferencia tecnológica. Acá eh, lo que sustenta su decisión de decidir entre una y otra alternativa son sus intereses, finalmente. Hay algunos ejemplos de tipos de centros de práctica, como empresas grandes, medianas y pequeñas, obviamente del rubro agropecuario, empresas productivas agrícolas, frutales, hortalizas o flores, o mixtas que produzcan frutales, hortalizas y flores, o viveros, o alguna otra que tenga relación con la actividad agropecuaria. Los llamados packings de productos hortofrutícolas en las diversas funciones o cargos administrativos o digamos, gerenciales o directamente relacionados con la actividad. Por ejemplo, ha tocado jefes de packing, ha tocado jefes de embalaje, por ejemplo, o cualquier otra actividad relacionada dentro de un packing. Puede ser una empresa de venta de productos agrícolas, pueden ser laboratorios o centros de investigación agropecuaria, como les dije recién, centros de transferencia tecnológica o agropecuaria, una organización administrativa, municipal o regional de transferencia tecnológica, o departamentos técnicos de organizaciones públicas agropecuarias, por ejemplo, el Servicio Agrícola Ganadero. Han habido alumnos que también han trabajado como practicantes en esos departamentos de la organización pública. También una buena alternativa, por ejemplo, para asegurar o al menos hacer un trato previo al trabajo que usted va a tener después al salir de la universidad, es comenzar estas prácticas en las organizaciones de interés. Es una buena, digamos, es un buen inicio. O sea, no hay que tomar, digamos, tan superficialmente estas instancias, porque hay muchos de sus colegas, de sus futuros colegas,
que han comenzado una relación laboral desde su práctica. Por lo tanto, como les reitero, es un buen inicio para una relación laboral futura. Esta asignatura, la Operaciones Agrícolas 1, es una asignatura teórico-práctica realizada durante el semestre posterior a la práctica, cuyo objetivo es describir y comunicar las actividades realizadas en el trabajo. Su producto final es un informe, un sitio web y una presentación del trabajo realizado en la práctica preprofesional. Es decir, después de su práctica, digamos, laboral en terreno, usted tiene que entrar a esta asignatura que se llama Operaciones Agrícolas 1, tiene que inscribirla para hacer digamos, para que todo lo que usted aprendió en la práctica sea plasmado y comunicado en un informe, en un sitio web y en una presentación. Esos son los 3 instrumentos finales o productos finales que se obtienen a partir de su trabajo práctico. Ahora, les voy a mostrar un diagrama de decisión, que es decir digamos un diagrama, valga la redundancia, un diagrama de flujo, en donde se muestran los pasos a seguir desde que usted busca un centro de práctica hasta que empieza a trabajar en su lugar de trabajo. Primero, usted busca un centro de práctica con algún conocido, con algún docente, en algunos casos hasta con los mismos profesores de práctica, o algún lugar, o algún centro, alguna empresa, digamos, productiva que le quede cerca de su casa, de donde vive, o donde está arrendando, etc. Usted busca un centro de práctica, lo encuentra, naturalmente, y después de eso completa el formulario online con todos los datos que le van a requerir al momento de, digamos, establecer la idoneidad o no de su centro de práctica. Y eso lo va a evaluar el docente, en este caso yo. El docente rechazara el centro de práctica por situaciones que les describí, por ejemplo, que el alumno tenga relación familiar con algún empleado, o que no estuviera formalizada, o que, por ejemplo, fuera de un rubro completamente ajeno a la actividad agropecuaria, son motivos de rechazo. No es lo usual rechazar un centro de práctica, sobre todo en estas instancias, en estos momentos de pandemia, donde cuesta encontrar un trabajo de práctica, sobre todo para alumnos digamos, de pregrado. Sin perjuicio de ello, si el docente llegara a rechazar este centro de práctica, el alumno naturalmente tiene que buscar otro y hacer nuevamente este formulario online. Por otro lado, si el docente acepta el centro de práctica, comienza el proceso administrativo para que usted pueda comenzar a trabajar. ¿Cómo se distribuye este proceso? Docencia tramita un seguro estudiantil con DAE, con la universidad, y el docente y docencia elaboran una carta de presentación. Es decir, el docente elabora esta carta, la revisa la jefatura de docencia, la firma, y todo esto se dirige al centro de práctica, específicamente su supervisor, quien va a ser quien recepcione estos 2 documentos, tanto el seguro estudiantil como esta carta de presentación. Una vez que el centro de práctica acusa recibo de la recepción de estos documentos, el alumno puede iniciar su trabajo, no antes. ¿Por qué? Por los motivos que les señalé recién, o sea, hace algún momento, que el alumno debe contar con el seguro estudiantil contra accidentes, y por otro lado el alumno tiene que, de alguna forma, formalmente, haberle dicho y haber plasmado esta relación entre la universidad finalmente y el centro de práctica, a través de la carta de presentación. Entonces, una vez acusado recibo de estos dos documentos por parte de la administración o del supervisor a cargo, el alumno recién puede iniciar su trabajo. Antes, no. Aquí hay algunas etapas y plazos de esta práctica preprofesional. Primero, la reunión informativa que se realizó hoy, esta es la que estamos teniendo, que es hoy. La presentación de datos de práctica, que responder en la encuesta en línea desde el 8 de noviembre. Se puede visualizar el documento, pero solo enviarlo cuando estén todos los datos pedidos.
usted va a poder ingresar cuando tenga digamos, el centro de práctica previsto, usted va a ingresar a este documento a partir del 8 de noviembre para revisar los datos que se piden. Y esos datos usted se los va a consultar al centro de práctica para que el docente pueda evaluar la idoneidad y finalmente aceptar o rechazar el trabajo propuesto. La recepción de los documentos, de estos antecedentes, son hasta el 30 de noviembre. Hasta el 30 de noviembre usted tiene plazo para responder esta encuesta y posteriormente el docente pueda, digamos, rechazar o autorizar su trabajo, su propuesta de práctica. Aceptación de práctica es por el docente. La respuesta del docente hasta un máximo de 72 horas después de la recepción, hasta un máximo. A veces es el mismo día, otras veces es al día siguiente, pero como máximo siempre hasta 72 horas después de la recepción. Por ejemplo, si usted contesta la encuesta el día 9 de noviembre, con toda seguridad antes del 12 de noviembre va a tener su respuesta. O sea, considerando estos días hábiles. La carta de presentación, entonces, se va a enviar por el docente al centro de práctica hasta 72 horas después de la recepción. Es decir, una vez que se acepta su práctica, yo acepté su práctica, el docente de inmediato elabora esta carta de presentación para que la firme la jefatura de docencia y luego nosotros lo enviamos al receptor, al supervisor o al administrativo responsable de su trabajo. De forma simultánea, DAE hace, con los mismos datos que usted ingresó, va a dar el visto bueno para que se elabore, se produzca el documento de seguro estudiantil para ser también remitido a su supervisor, al administrativo responsable. Finalmente, el inicio de práctica va a comenzar solo después de la recepción de estos documentos. Como les dije anteriormente, perdón, no antes de que la administración o el supervisor a cargo reciba tanto el seguro estudiantil como la carta de presentación. Se completan estas 180 horas, un poquito antes de completar el trabajo, estas 180 horas, el evaluador, el supervisor, tiene que hacer una evaluación que también es un formato que va a enviar el docente. El mismo docente, cuando envía la carta de presentación, envía el formulario también de evaluación. Eso me faltó especificarlo, pero hay un formato de evaluación que lo tiene que completar el evaluador. Y tras haber completado las 180 horas, se da fin a la práctica, se da fin a la relación, digamos, laboral que tiene usted con el centro de práctica. Ese entonces es el diagrama primero de decisión y la explicación de ciertos plazos. Ahora les voy a explicar algunos consejos antes de la práctica. Primero, antes de la práctica, averiguar las experiencias de otros compañeros sobre el trabajo en el centro de práctica. ¿Estuvo bueno? ¿Estuvo malo? O sea, en general, nadie tiene, salvo excepciones, nadie tiene malas experiencias. O sea, las malas experiencias están en torno a, quizás me hicieron hacer algo muy específico y no aprendí tanto, o al revés, por el contrario, hice como que picoteé mucho de muchas labores y no entendí ninguna, digamos, a cabalidad. Entonces, ese tipo de experiencias sirven y ustedes pueden consultarlo con sus compañeros al momento de tratar de decidir entre un centro de práctica y otro. Cuando usted vaya a hacer la práctica, pactar idealmente por escrito y antes del trabajo las condiciones de trabajo y o remuneración si es que llegaran a existir. Hay algunas que no dan remuneración por práctica, otras que dan, por ejemplo, la remuneración correspondiente al transporte, otras que dan almuerzo, otras que no dan nada. Lo correcto y lo más conveniente es pactarlo antes del trabajo. Tercero, conocer previamente el centro de práctica, al menos remotamente. Usted se mete, por ejemplo, a Google Earth o a Google Maps y buscar el centro de práctica al menos remotamente para tener una idea de los plazos, digamos, de los trayectos de transporte, etc. Esto es importante. Si el alumno decide no continuar en un centro de práctica, debe avisar al supervisor. Nos ha pasado, por ejemplo, que alumnos que se cambian de práctica
y no avisan al, digamos, al supervisor anterior, y el alumno queda en la indefensión porque el seguro y la carta de presentación están relacionadas con el centro de trabajo anterior. Entonces el alumno primero nos deja mal a nosotros porque, o sea, va a dejar mal a los siguientes compañeros que quieran buscar práctica en ese lugar, y en segundo lugar, están en la indefensión ante algún accidente, porque el seguro de accidentes contempla específicamente el entorno en donde usted se va a desempeñar, no en otro. Y por otro lado, por un mínimo de cortesía digamos, con el supervisor o con el trabajo anterior, de avisar que yo me voy a cambiar de centro de trabajo. Nos ha pasado y esperemos que no nos pase más. Durante la práctica, presentarse correctamente con el supervisor y trabajadores, saludar a quienes vea durante el día dentro de su área de trabajo. Ha habido, por ejemplo, evaluaciones en que el alumno no saluda, hay habilidades blandas que no manejan, y por lo tanto nuestra recomendación es que usted salude a quien vea durante el día en el área de trabajo. No aceptar condiciones perjudiciales para la salud, y las actividades riesgosas deben contar con protección personal. Si se va a emitir, por ejemplo, algún material particulado en alguna labor, tiene que usted contar naturalmente con su kit de protección, considerando además la situación actual de la pandemia. No aceptar tratos vejatorios, discriminatorios y humillantes, considerando que no se está haciendo un favor a la empresa al trabajar. Muchas veces a los practicantes se les trata un poquito, muchas veces, en algunos casos mal, y por eso es importante que usted trate de consultar antes con otros compañeros u otras personas cómo es trabajar como practicante en la empresa donde usted pretende hacer el trabajo. Y, como le digo, no aceptar ningún tipo de trato vejatorio, ni discriminatorio, ni humillante. Luego, actuar según la disposición del supervisor. Es decir, si usted ve que su supervisor es abierto a recibir ideas, usted puede plantear ideas, puede plantear formas de hacer su trabajo. Pero si usted ve que el supervisor es poco receptivo, quizás estar un poquito más digamos, a lo que requiera el momento, y porque muchas veces esa, digamos, excesiva, por ejemplo, digamos, curiosidad o creatividad, muchas veces es mal entendida por el supervisor. Entonces usted tiene que evaluar cómo va a ser el supervisor, si es abierto quizás a recibir estas recomendaciones o quizás no tan abierto. Y finalmente, ofrecer, no imponer, alternativas dentro de las posibilidades durante la práctica. Después de la práctica, digamos, al término del día, ingresar las labores del día semanalmente a modo de bitácora. Es decir, usted en una nota o en el computador o en el celular, en su tablet, donde usted tenga disponible un editor de texto o, digamos, a mano, armar una bitácora tipo como un diario de vida de todas las actividades que usted realizó durante el día. Les aconsejo, digamos, fuertemente esto, porque después, si usted deja pasar el tiempo y se empieza a acordar cuando tiene que redactar el informe, uno se olvida de ciertas cosas. Entonces le recomiendo que armar esta bitácora, a pesar de que uno esté cansado quizás de mucho trabajo, tratar de armar esta bitácora con algunos detalles que vamos a dar en la diapositiva siguiente. Descargar fotos y videos ordenados por fecha, ordenador o almacenamiento virtual. Es decir, tratar de sacar la mayor cantidad de fotos, de videos, siempre y cuando sea posible, pactar en ese caso con el supervisor. Y después de la práctica, al término de todas las horas, de las 180 horas, mantener contacto con el supervisor, posibles trabajos a futuro, o recibir la retroalimentación por parte del supervisor. Es decir, antes de irse, usted tenga una reunión, quizás cortita, porque uno no sabe la cantidad de trabajo que tiene el supervisor, y que le relate, de cierta forma, cómo fue su labor. Y hay algunos mínimos para realizar este informe y el sitio web para la temporada siguiente, que es el curso de operaciones agrícolas, que durante la práctica, tomar fotografías de las labores realizadas paso a paso, con permiso del supervisor, obviamente, fotografía del alumno con la indumentaria habitual de trabajo, es decir, una foto idealmente de cuerpo completo, con todo el equipamiento que usted trabajó,
fotografía del alumno en una labor regular, es decir, trabajando, sacar fotografías a instrumentos y herramientas, sacar fotografías de indumentaria de trabajo, hacer videos, si es que se permite, de la realización de la actividad del alumno de máximo 1 minuto por labor relevante. En este caso, pactar con el supervisor la captura de imágenes o videos de información sensible de la organización. Es decir, por ejemplo, si su organización es una empresa productora de semillas, muchas veces estas empresas son un poquito recelosas de dar algunos procedimientos o individualizar ciertas variedades o especies. Por lo tanto, pactar con el supervisor algunas, bueno, la captura de videos de información sensible. Es decir, si puede omitir ciertas cosas y aceptar otras, pero llegar a un pacto. Armar una bitácora escrita diaria de las labores realizadas, como les mencioné, en un horario que no interrumpa las labores, naturalmente. Describir día, hora, lugar, acción, entorno, herramientas, indumentaria y la labor completa. Y finalmente describir las condiciones de trabajo. Bueno, esta ha sido la presentación completa de este curso de práctica preprofesional y operaciones agrícolas 1. Cualquier duda, cualquier consulta, las vamos a responder ahora, si las tuvieran, o de pronto hacerlas llegar a docencia, o que me las va a hacer rebotar a mí, me las va a preguntar si es que tuvieran alguna duda específica. Pero les comento que bueno, las dudas las puedo resolver y en este momento vamos a dar paso a las preguntas, si es que hubiera alguna. Hay algunas preguntas en el chat. Francesca Morales dice, ¿el supervisor debe ser ingeniero agrónomo? El supervisor idealmente tiene que ser ingeniero agrónomo, pero en casos excepcionales puede ser un técnico en ejecución agrícola o un técnico agrícola con experiencia en el trabajo, una experiencia demostrable, o un trabajador agrícola, digamos, avesado. Ha habido casos en que el supervisor agrícola ha sido, por ejemplo, un ingeniero civil industrial, o han sido ingeniero civil agrícola, o también en un caso nos tocó que era un contador que estaba a cargo de esto y que tenía que ver también cómo realizaba la labor. Idealmente tiene que ser ingeniero agrónomo, pero podemos revisar digamos, el caso a caso. ¿Alguna otra duda, consulta? En caso de que yo quisiera comenzar a realizar la práctica antes de las fechas estipuladas, como por ejemplo, si yo quisiera ahora comenzar a realizar mi práctica, ¿es posible en caso de que yo solicite eso a docencia o a usted? Sí, en realidad esto está, digamos, diseñado para que el alumno realice la práctica durante el verano, una vez que se acabe el semestre lectivo. No sé específicamente en qué condiciones están los alumnos de hacer su práctica aún durante digamos, el ejercicio del semestre normal. Bueno, sin perjuicio de ello, vamos a hacer las consultas respectivas. Ahí, Paula tiene más. Sí, Marcelo. Sí. Hola a todos. Bueno, yo soy la secretaria de docencia, para los que no me conocen. Mi nombre es Paula. Les comento, como dice Marcelo, la práctica está diseñada para que la hagan el verano. ¿Por qué? Porque no pueden interferir con sus estudios. ¿Ya? Hacer la práctica ahora, porque si bien saben son 180 horas, es un mes de, más o menos, un mes de horario de 8 horas diarias, entonces no les puede interferir con su tema de pruebas o de clases, no le valida la asistencia. Si ustedes están haciendo la práctica y no asisten a las clases, no se valida, aunque estemos online. Esto para que lo tengan claro, chiquillos, para que después no tengan problemas. O sea, si ustedes están en clases, no pueden hacerle paralelo a la práctica si es que les van a interferir sus horarios. Eso. Ok, otra pregunta dice, ¿se puede comenzar la práctica en marzo? Entiendo que sí, o sea, es lo mismo, al final... Sí, exactamente. Es justamente lo que decía Paula. O sea, en realidad ninguna práctica va a ser justificativo para alguna inasistencia a evaluaciones o a distintos requisitos que tengan las asignaturas.
Entonces, si toman la práctica en periodo de clases, bajo su responsabilidad. Y se supone que en marzo ya tienen que tener la carta de que les da el empleador donde usted ha realizado la práctica, entonces no la podían comenzar en marzo. Claro, o sea, si haces la práctica en marzo, tendrías que tomar el curso en marzo del 2023. No puedes tomar ese mismo semestre la asignatura. Disculpe, pues, ¿la práctica se puede hacer con algún familiar? No se puede hacer con familiares. Y una pregunta, ¿ustedes como universidad dan como algún dato de práctica o esto como lo conseguimos por nuestra cuenta? A ver, como universidad, usted se puede acercar a algún profesor que tenga datos de práctica. A nivel de docencia, no sé si existirá esa opción. Yo tengo algunos datos de práctica de forma personal con algunos conocidos, dependiendo del sector también. Pero claro, la universidad, digamos, como institución, no sé si da esas recomendaciones, pero sí sé que los profesores podrían tener contacto. Por ejemplo, los profesores del área de la entomología o los profesores del área de las semillas podrían tener contactos para realizar estas, para que ustedes puedan hacer prácticas. Pero la universidad como institución, no sé si contará con esos contactos. Ya, gracias. En realidad, para lo que es práctica 1, como que la universidad no da tantos datos, porque más llegan, cuando llegan alguna solicitud, que todo se pone en las redes sociales, tienen que estar atentos a las redes sociales, lo que es la página web, el Facebook de la Escuela de Agronomía, ahí se van avisando, pero siempre son de la práctica 2 o 3. Lo que nosotros vamos a tener que averiguar, porque para práctica 1 siempre ayuda lo que es la estación experimental, pero no sé cómo lo va a hacer este año. Belén, ¿tú sabes algo de eso? Disculpa, Paula, es que estaba justo hablando en la charla de Operación Agrícolas 2. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, Caso, ¿sabes algo de cómo va a ser la estación experimental? ¿Caso va a recibir alumnos? No hemos tenido, o sea, tampoco hemos consultado la verdad. Sí, pero yo creo que ya se inscriban, vamos a tener noticias respecto a la estación. Yo creo que debería ser, sí, o sea, me tiendo a pensar que sí. El año pasado recibieron alumnos. Exacto, y eso que estábamos con más restricciones, entonces este año igual deberían recibir. Igual, o sea, como recomendación, es que es el tema, es que ahora como estamos de nuestras casas, ya sea trabajando, estudiando, tienen que ver dónde hacen en su región o donde ustedes estén, porque si están acá, la idea es que se acerquen a la estación experimental a hablar con el encargado, pero no hay ningún problema que lo hagan en su región donde estén. Lo que dice Marcelo, que no puede ser en una empresa familiar, eso sí. Bárbara, ¿usted tenía una pregunta? ¿Levantó la mano? Sí, pero era con respecto a lo que respondieron, si es que podía ser en otras regiones. Sí, en otra región sí, fuera del país no. Ah, sí, No. ya. Lo importante también es que usted al completar el formulario que va a mandar docencia, siempre a sus correos institucionales, que sea completado de forma completa. No pueden dejar ningún cuadro sin completar, porque si no, no se les valida la práctica. ¿Ya? Igual forma, tienen que tener todos los datos de los empleadores o de la persona de contacto válida, porque si no, no les va a llegar ni la carta de presentación ni el seguro, y en esos casos ustedes también van a estar un poco desvalidados porque no van a tener el seguro en cualquier eventualidad que les pueda pasar. Así que eso es importante, que ustedes vayan completando todos los datos que les pide el formulario. Sin esos datos completos, la práctica no se les puede validar. ¿Alguna otra consulta, chiquillos, chiquillas? ¿Alguien más? Con respecto a eso de realizar la práctica un poco antes, este semestre igual yo tengo días libres, los cuales podría destinar a ir completando las horas en caso de que se me diese esa posibilidad. Eso es bajo mi responsabilidad, había dicho
la otra Claro, chica que está. Pero yo podría, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría solicitar eso? ¿Tendría que escribirle a docencia? en realidad, bueno, como decíamos, el curso está diseñado para que usted haga las prácticas en el verano, es decir, después del periodo lectivo regular del semestre. Como dijo Belén, es bajo su responsabilidad si tomara un periodo de práctica de trabajo antes del término digamos, del periodo lectivo. Y todo esto, obviamente, posterior al 8 de noviembre, o sea, desde el 8 de noviembre, que va a ser el inicio del periodo en donde usted puede inscribir su lugar de práctica con este formulario online. Ya, muchas gracias. De nada. ¿Más preguntas, chiquillos, chiquillas? Disculpe, la Profe, información que se dijo eso en mismo. esta reunión está detallada en alguna otra cosa después. Este video va a estar disponible en las redes sociales, o sea, no sé si en las redes sociales específicamente, pero va a estar disponible para que usted lo pueda volver a revisar. Y en conjunto con esta presentación, o al menos con un extracto de las partes más importantes. Ya es ¿Profe, puede subir poner la en grande este grabación. organigrama, por favor? Sí, la idea es subir la grabación y ojalá la presentación a la página de agronomía, pero se va a divulgar la información, o sea, cuando ya esté colgada. Pero va a ser en la página web. Y a través de las redes sociales se va a masificar. Ok. Hay una pregunta, ¿puede ser una pyme y no una empresa grande? Sí, puede ser una pyme siempre que esté formalizada con RUT y nombre, no habría ningún problema. Las restricciones, claro, que no haya una relación directa familiar con algún trabajador directo, supervisor. Como le digo, puede haber un primo, una prima trabajando en otro sector de la empresa, ahí no habría problema, pero el supervisor directo o los dueños no pueden ser sus familiares. Y obviamente tiene que ser del rubro agropecuario. El video se va a subir a las redes sociales y Belén, como dijo, a la página web de Agronomía, a la página web oficial. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta, chiquillos, chiquillas? ¿Alguna consulta? No. ¿No? ¿Nadie? Bien. ¿Seguros? ¿Todo claro? Ok, entonces podemos dar fin a la reunión. Paula, ¿algo más que comentar? ¿O Belén? No, Marcelo, yo creo que Sí, estuvo detallado. Lo principal, como les digo, es que completen el formulario completo y en la fecha estimada, porque no se reciben fuera de plazo solicitudes, o también después cuando hay plazos para entregar los seguros estudiantiles. Entre el 8 y el 30 de noviembre. 30 de noviembre, sí. Entre el 8 y el 30. Bueno, les adelanto un poco que los datos, en general, el nombre, digamos, los datos de la persona que va a ser su supervisor, importante la fecha de inicio y fecha de término, ¿qué más? Fecha de inicio, fecha de término, la dirección de la empresa, el cargo del supervisor, el nombre del supervisor, el correo electrónico, los routers. En general esto va a estar disponible el día 8, pero les adelanto para que tengan esa información a mano, si quieren tenerlas antes del 8. Pero el 8 de noviembre tienen que ingresar esta información.
Una consulta, ¿Sí? por ejemplo, si llega a pasar de que a una gran cantidad de alumnos no le respondieron en su práctica, no alcanzaron a contestar o a hacerle el formulario en la fecha estimada, ¿no es como posible después tratar como hacer como una extensión pequeña de tiempo? Porque yo el año pasado, desde octubre que estuve escribiendo a lugares de práctica por donde vivo y no me contestaron en ningún lado. Y justo usted dio una fecha y tampoco fue posible, entonces tengo miedo de que me vuelva a pasar este año. En realidad esos plazos los estipula la universidad para la emisión de los documentos respectivos y no sé si se podrá hacer alguna excepción. Estimo que, dado el volumen, o sea, la cantidad de alumnos que son, eh, desconozco si se podrá hacer esa excepción. ¿Tú tienes más antecedentes, Paula? O sea, igual le hemos hecho excepciones, Ujú. pero casos puntuales. No es para que ustedes se confíen, chiquillos, con los plazos. Claro, sí, sí. Entonces, para mm, que la idea, por eso nosotros siempre todos los años hacemos las charlas en septiembre, para que ustedes ya sepan qué es lo que se les viene o cómo tienen que contactarse con los lugares de práctica. Pero igual, lo que pasa es que también la universidad a nosotros nos da plazo porque el seguro estudiantil nosotros tenemos que solicitarlo a Casa Central. Entonces, por eso se trabaja con plazo estipulado. sí. O sea, por ahora tengan claro que es del 8 al 30, 8 de noviembre al 30 de noviembre. Entonces, háganlo con tiempo para que no los pille la máquina después. Disculpe, Daniel, diga. si yo pido trabajo en un lado y ejemplo puedo tener contrato y esas cosas, después de eso les puedo decir que es para una práctica. No, tiene que ser antes. Tiene que el supervisor saber que es una práctica porque de alguna forma va a haber una retroalimentación entre usted y el supervisor y finalmente va a haber una evaluación y el supervisor va a tener que considerar el periodo que usted cumplió para la evaluación. No que usted trabaje de forma normal y después eso pasarlo como práctica. Antiguamente se podía hacer, pero ahora no. Tiene que, desde el inicio del trabajo, el supervisor saber que usted está haciendo práctica. Porque está lo del seguro y en segundo lugar está esta relación directa entre la universidad y el centro de práctica a través de la carta de presentación. No puede ser, digamos, establecer esta relación posteriormente a que usted haya terminado su labor. Vale, pero esas prácticas no se pagan, ¿cierto? Va a depender mucho del pacto que usted pueda tener con el supervisor, o sea, con la empresa. Hay algunas prácticas que, claro, pagan el mínimo, otras que pagan digamos, de forma, digamos, normal, adecuada al cargo, al trabajo, y otras que no pagan nada, y otras que pagan el transporte, y otras que pagan la alimentación, por ejemplo. Pero va a depender mucho y es relativo a la empresa o a la organización donde usted vaya a trabajar. Pero es difícil que paguen, ¿cierto? Generalmente pagan, claro, pagan, en algunos casos no pagan o pagan poco, pero claro, en general las empresas no pagan tanto a los practicantes. Ya, gracias. De Una nada. consulta. ¿Sí? ¿Se puede trabajar, hacer la práctica en un vivero municipal? Sí, o sea, ¿Sí? si el vivero tiene razón social o si es la municipalidad y es formal, obviamente sí, se puede, Ah, ya. Muchas no hay gracias. problema. Ujú. Una consulta, ¿y en áreas protegidas? También pueden ser áreas protegidas, áreas digamos, reservas de la biosfera, en parques nacionales. Por ejemplo, han habido personas que han trabajado en el jardín botánico y han desarrollado labores de cuidado de plantas nativas o de lugares de interés ornamental, etcétera. Todo relacionado también en este caso, con el cuidado de material vegetal directo, eso sí. ¿Más dudas, más preguntas, chiquillos? Por mi parte no, profe. Gracias, José.
No, profe, todo bien. Igual cualquier cosa al mail lo podemos comunicar, ¿o no? Bueno, yo voy a dar mi correo aquí en el chat. aguilar.c@mail.pcb.cl. Mi correo electrónico y cualquier duda referente a algún sitio, o sea, para hacer algún sitio de práctica que puedan conseguir, yo les puedo decir sí o no antes, pero recuerden que a partir del 8 de noviembre tienen que acceder a los formularios oficiales. Sí. Si yo les dijera sí o no, eso no los habilita para empezar la práctica. El sí o no es para que ustedes puedan meter esos datos al formulario. De ninguna forma reemplaza el formulario. El formulario es oficial y está aquí, como les mostré, en rojo, porque es una fase ineludible. Tienen que hacerlo sí o sí para poder tramitar su trabajo, su práctica. ¿Más consultas, chiquillos? ¿Chiquillas? Nada, pequeño. Por ejemplo, si tiene que ver con un tema de preservación, lo ideal es que sea como de flora más que fauna, o igual serviría fauna. Sí, no, flora, o sea, directamente material vegetal, porque después en el informe o en operaciones agrícolas vamos a tener que hacer descripciones de material vegetal finalmente. No, o sea, por circunstancias muy especiales, por ejemplo, autorizamos que un alumno hiciera la práctica en una empresa avícola, pero tenía cierto trato, digamos, con la alimentación, y la alimentación era en base a, naturalmente, productos de origen vegetal, pero la protección y la preservación, idealmente de un entorno donde su principal objeto de conservación o de protección sean especies vegetales. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta, chicos, chicas? Ok, entonces, Paula o Belén, ¿podríamos dar por finalizada la reunión? Sí, yo creo que ya es una hora prudente y creo que se resolvieron todas las cosas. Voy a parar la grabación en estos momentos. Ok, Ya. Paula. Entonces, muchas gracias, chiquillos, por asistir, por su